Bien. Yo soy Rosario López, soy artista visual, radicada en Bogotá, Colombia. Llevo más o menos unos 20 años trabajando como artista profesional y me he dedicado específicamente a desarrollar una pesquisa, digamos, alrededor del asunto escultórico. He estado siempre preocupada por entender cómo han sido las dinámicas de la historia del arte en la escultura y específicamente en el minimalismo en Norteamérica y cómo ese minimalismo influenció o ha influenciado las dinámicas en Latinoamérica específicamente. También soy docente de la Universidad Nacional, enseño escultura en el pregrado y en la maestría y también soy mamá. Entonces son, digamos, como tres campos muy amplios para mí que me demandan muchísima concentración, muchísimo tiempo y que de alguna manera he logrado organizarme y pues eso me hace feliz. Es una fortuna poder tener un espacio de trabajo aquí en Colombia y también tener un reconocimiento en términos internacionales, en términos locales, con un cuerpo de trabajo que me ha hecho, digamos, que ha sido posible a lo largo de estos años. Pues como lo mencioné al principio, yo estoy siempre preocupada por entender el problema de lo escultórico y específicamente el tema del vacío. Eso lo he hecho posible o lo he hecho legible a través de elementos formales, tanto escultóricos, objetuales, y también con la fotografía. Yo no me considero fotógrafa, pero de alguna manera utilizo la fotografía para entender un poco esas relaciones que aparecen en el contexto y que son pistas claves para lograr ensamblar esos objetos a posteriori en mi taller. En los últimos 10 años he estado haciendo muchos viajes, muchos como recorridos o travesías a lugares deshabitados o lugares donde la influencia de la arquitectura no es tan poderosa y me interesa justamente entender esas locaciones por lo baldío y lo desocupado que pueden ser, pero lo más interesante es tratar de entender esa relación de la línea del horizonte y el sujeto o el espectador y cómo ese horizonte puede, digamos, establecer relaciones de límite, de recorrido, de distancia, de apropiación y de, digamos, como de ubicación en un espacio determinado. Entonces, lo que he estado como trabajando en estos últimos años es visitando estas locaciones, haciéndome al paisaje a través del recurso fotográfico. Cuando digo hacerse al paisaje es porque de alguna manera considero que cuando el artista contemporáneo está visitando estas locaciones o visitando diferentes lugares ajenos a ese contexto donde actualmente habita, pues hay una dinámica de como a la cacería. Está uno siempre muy atento a recorrer esos espacios con los ojos muy abiertos, con la sensibilidad tremendamente disparada, de tal manera que cuando uno regresa al taller con toda esa información recogida, bien sea en el documento fotográfico o en registros de audio, puede uno empezar a seleccionar, a editar y a limpiar un poco cómo fue ese paisaje y cómo puede ser visto a posteriori con una búsqueda escultórica. Entonces, ahí inmediatamente me conecto con la experiencia que tuvimos en Onda, con la invitación del proyecto Lara en el 2012, y es específicamente volver a recorrer un lugar que para mí como colombiana tiene unas connotaciones, digamos, como clave, en tanto tienen un contenido histórico, un contenido científico, un contenido geográfico, un contenido también político, pero independientemente de todas estas facetas de lo que significa Onda para un colombiano, es también lo que significa ese lugar para un artista hoy en día. Lamentablemente, y creo que de alguna manera Onda es el reflejo de todo lo que está sucediendo en el país. Es un reflejo de una decadencia, de una dificultad política para prosperar, de una dificultad económica.
Y eso hace también que uno sea muy objetivo, muy crítico y a la vez trate de conciliar estos patrones y lograr crear una obra plástica. Entonces, en ese sentido, me parece que la experiencia que tuvimos en Lara, además del poder de estar compartiendo con un grupo de artistas internacionales, latinoamericanos, no fue solamente ser el hecho de un artista local, sino también ser como una persona a la que está uno narrando y compartiendo una cantidad de información que está en los intersticios de la historia o en los intersticios de lo que normalmente un extranjero puede reconocer o puede leer o puede estar buscando en el internet, en cualquier archivo histórico. Entonces, para nosotros como colombianos fue eso muy agradable, estar compartiendo esa experiencia, estar compartiendo también y reconstruyendo también mucha de esa historia, porque yo pienso que de alguna manera lo que más nos conmovió a todos como artistas fue digamos, la huella que dejó la tragedia de Armero hace 25 años, el crecimiento de ese río, el poder de la naturaleza, ese poder destructor y ese poder transformador de la naturaleza, que es lo que de alguna manera todos estábamos tratando de entender y capturar a través de nuestros medios, así fueran fotografías, así fueran videos, así fuera audio. Y justamente el comportamiento de ese río, el Magdalena, como una gran línea que cruzaba o que cruza nuestro país. Entonces fue, pues, de alguna manera entender ese contexto y tratar de convertir esa imagen o como todas esas fuerzas allí en una imagen poética. Eso es de alguna manera lo que es nuestro reto hoy en este punto. Y es tratar de traducir a un público, o tratar de hacer legible esa experiencia vivencial y cómo hacer un material plástico bien poético. Como yo mencioné anteriormente, me interesó pues, digamos como así me atrajo tremendo, fue la fuerza del río y la capacidad de transformación de un paisaje que de alguna manera está rompiendo la montaña, está cavando, digamos, una superficie plana. Y esa rotura de la topología es lo que de alguna manera trataré o estoy como conciliando escultóricamente producir. Y todavía no sé eso en qué vaya a terminar, no sé cómo lo vaya a lograr, pero son como dos inquietudes que tengo. Una, y es como esa manifestación del río, ya en un término nostálgico o de la memoria, sino una cosa más como la fuerza interior que lleva el río y cómo esa fuerza es capturada en esa huella que puede dejar en el paisaje. Entonces, esa devastación, cómo fue el río cambiando la topografía y cómo, de alguna manera, la población también se ajustó a esa gran catástrofe. Y por el otro lado, pues hay otra crédita pendiente que es como las travesías del río y bueno, como las ciudades y todos esos pequeños puertos que hoy en día han podido progresar, están como muy abandonados. Entonces hay una cosa también como los bosques de las rutas de transporte, esos voceadores todo el tiempo van narrando cuáles ciudades están aproximándose. Entonces está como Honda, La Dorada, Puerto Triunfo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera es como tratar de crear o recrear ese paisaje a través de la voz, o tratar de hacer un registro ya no visual, ya no de audio, ya no digamos, audiovisual, sino más pues sonoro, como una fuerza de la voz, una fuerza también de ese audio que puede estar transportándonos imaginariamente en ese ritmo. Pienso que la experiencia fue una cosa maravillosa y que de alguna manera lo más interesante en estos proyectos es la conversación constante entre los artistas, los curadores que están participando y pues nada, eso es una fuerza también que te da a uno como mucho entusiasmo de seguir trabajando.